no es que le estamos diciendo, te vamos a pagar por hacer esto. No, le decimos, me hace un favor. Entonces, saben que el favor de Dios también actúa en nuestras vidas. Y actúa todos los días. Digan conmigo, todos los días. Tócalo a tu hermano y decir, el favor de Dios está sobre ti todos los días. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, nos quejamos más por las adversidades y no nos paramos teniendo un corazón de gratitud, de agradecimiento, justamente porque aunque no somos merecedores, el favor de Dios vino sobre nosotros, dándonos vida, dándonos paz, dándonos esperanza, llenándonos de gracia y permitiéndonos tener una proyección de aquellas cosas que Dios tiene para nosotros o que inclusive nosotros determinamos poderlas alcanzar. Por eso es que hoy quiero hablarle, el salmista David escribe un salmo y es el salmo número 30. Quisiera por ahí centralizarme en todo el salmo, pero vamos a tomar como punto de partida para hacer énfasis justamente sobre lo que se refiere al favor de Dios. El salmista escribió en el versículo 5, dice, porque por un momento será su ira. Entonces, cuando habla esta expresión, dice, por un momento, significa que tiene un principio y que tiene un final. Como muchas veces le enseñamos por lo que dice la palabra, ¿no? Que la prueba tiene un comienzo y también tiene un final. Ahora, fíjense que el mismo salmista que expresa este texto bíblico, ¿no?, nos enseña, dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Escuchó bien? El favor de Dios dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué te quiere decir el Señor? Bueno, lloraste, lavate la cara porque tenés más motivo de alegría que de tristeza. Tenés más motivo de tener gratitud por el favor de Dios que por las cosas adversas que te tocan vivir. Mira, nosotros tratamos siempre de ser optimistas en algunas cosas. Favor significa, el favor de Dios se refiere a la bondad, la misericordia y la gracia de Dios, que muestra hacia nosotros en su manera de bendecirnos, protegernos y guiarnos a pesar de nuestros errores y debilidades. El favor de Dios es un regalo inmenso que nos da, mostrando su amor, cuidado por nosotros. Es decir, mis queridos hermanos, Dios no te dice si te lo mereces o no te lo mereces, sino que el Señor te lo quiere dar. Es como cuando nosotros retamos a nuestros hijos y al ratito le estamos dando regalos, ¿no? Es como cuando nosotros lo ponemos en penitencia y nuestros hijos se nos acercan y enseguida le sacamos la penitencia. O por ahí podemos poner un mensaje un poquitito más elevado. Es como cuando tu mujer le das la tarjeta de crédito, ella va y gasta y el que paga el resumen eres vos. Recibió el favor de su esposo. No sé si me entiende lo que le digo. Entonces Dios se encarga de tener una intervención de algo que usted no pagó, de algo que usted no se merece, de algo que usted, hermanos, no tuvo que hacer ayuno, o de algo que usted de repente dijo tuvo que ir caminando. No, el favor de Dios es un regalo inmerecido, porque en el favor entra la misericordia, pero también entra la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos, veo que a veces nosotros decimos, che, sobre esta persona está el favor de Dios. ¿Y por qué lo notamos? Porque vemos que esa persona no solamente camina en misericordia y camina en gracia, sino que podemos ver cómo el Señor lo bendice. Y uno dice, che, el favor de Dios está sobre esta persona, cómo se le abren puertas. Ahora, ¿por qué David pudo escribir este salmo? ¿Y por qué David expresó puntualmente en el versículo 5, ¿no?, que la ira de Dios dura, sí, por un tiempo? Dice, porque por un momento será su ira, pero dice la Biblia que el favor de Dios dura por toda la vida. Ahora,
Hermano, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo vive. Y el salmista David era una persona que componía los salmos conforme muchas veces a las circunstancias que le tocaban vivir. El salmista expresa en el versículo 1, dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has, dice, exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Es decir, David, hermanos, ¿por qué hablaba del favor de Dios? Porque decía: Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Porque vos no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Versículo 2 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé. ¿Y qué dice? Y me sanaste. Es decir, David se acercó a Dios en clamor, en oración. ¿Y qué recibió? Digan conmigo: sanidad. Vamos, diga conmigo de vuelta: sanidad. Yo anoche, haciendo referencia allí en la célula de Mateo, le decía: saben, mis queridos hermanos, hablé un poquitito sobre la palabra del Señor, de lo que hablamos el día domingo. Entonces le hablaba la gran diferencia que hay entre la fe natural, que la tenemos insertados todos, porque la Biblia dice que Dios no hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces, por naturaleza tenemos fe, pero también está esa fe, ese don divino, esa gracia que Dios depositó sobre nosotros. Entonces yo le decía: hay personas que no creen por ahí en Dios o no practican una religión, sin embargo ellos creen en sus proyectos, en sus sueños, y tratan de caminar ordenadamente. Por eso es que le dan valor, por eso es que le dedican tiempo. Entonces estructuran todo, ¿para qué? Para poder llegar a una meta. Eso también es la fe natural, que uno va creyendo día a día y va creciendo y va desarrollándose a medida que va ordenándose, va expandiéndose. Pero también está la fe que proviene de parte de Dios, donde usted y yo sabe que estamos limitados en nuestra naturaleza. ¿De qué cosa? De que se produzca un milagro, un prodigio, una señal, una maravilla, una sanidad, un órgano restaurado, de repente un cáncer ser extirpado milagrosamente, que ese tumor desaparezca de ese seno, y así podemos enumerar gente que de repente tenía toda esperanza perdida y le sale Dios al encuentro de repente Dios y acontece un milagro. Y allí lo que notamos es esa fe que proviene de parte de Dios, y esa misma fe que proviene de parte de Dios es lo que también a nosotros nos da el derecho o el privilegio de ser hijos de Dios, pero también nos da el derecho legal de, hermanos, no perdernos en el infierno, sino alcanzar la vida eterna. Juntamente con esa vida eterna, juntamente con ese regalo del cielo, juntamente con esa gracia, también está el favor de Dios. Y en ese favor de Dios, hermano, nos enseña a través del salmista David: y te alienta a ti y me alienta a mí. ¿Qué cosa? Que nuestros enemigos, hermanos, no se van a alegrar de nosotros. ¿Cuántos dicen amén y reciben esta palabra? Entonces, hermano, despreocúpese de los que hicieron escarnio de usted, los que se burlaron de usted, los que de repente quisieron alegrarse en el momento de la crisis. El Señor dice: no voy a permitir que tus enemigos se alegren de ti. Lo segundo que el salmista David también dice: ¿sabe qué? En los momentos críticos de mi vida, aún mismo acá resalta algo muy importante. Dice que él estaba enfermo, pero que él clamó a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que el Señor lo sanó. Entonces, ¿dónde está, hermanos, el antídoto para toda enfermedad? En el clamor. ¿Dónde está el antídoto para toda enfermedad? El entender la gracia, la misericordia y el favor de Dios, que también Dios quiere intervenir. En el versículo 3 dice: Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Le está diciendo: me libraste de la muerte, me diste vida para que no descienda a la sepultura. No solamente dice Dios: me libraste de la enfermedad, sino que me libraste de una enfermedad de muerte, o me libraste de la muerte. ¿Cuántos creen que somos salvos por la fe?
Si nosotros entendemos que somos salvos por la fe, hermanos, tenemos que aprender que estamos bajo la gracia, bajo la misericordia y bajo el favor del Señor. Y si Dios tiene poder para salvarlo, también tiene poder para ayudarlo. Sacudirle a tu hermano y decirle, tiene poder para ayudarte, decirle, vamos. Hay personas que piensan que Dios lo ha desamparado y Dios no te ha desamparado. Dios quiere que usted y yo podamos creer en el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así como le vuelvo a decir, le pedimos tan sencillamente a algunas personas, che, no me das una manito, che, no me ayudás, por favor, no me podés alcanzar aquello. Hermano, de la misma manera nosotros tenemos que tener una comunión y una relación con Dios. ¿Para qué? Para poder también disfrutar del favor de Dios. Y el salmista, ¿por qué entendía del favor de Dios? Pero también ¿por qué entendía de la ira de Dios? Porque tuvo que pasar situaciones adversas que fueron temporales, como una enfermedad, como que se le levantaron los enemigos, pero más grande fue el favor de Dios. Dice el versículo 4, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrar la memoria de su santidad. No habla de mi santidad, habla de la santidad de Dios. Es decir, colocando a Dios en el lugar que tiene que estar. ¿Y de qué manera lo coloco? Cuando yo entono cánticos de alabanza y de adoración, porque ese el fruto que yo le puedo brindar a Dios, que no tiene límites, que no tiene precio. ¿Por qué? Porque brota de un corazón agradecido. Dice, porque por un momento será su ira, y él lo experimentó cuando se le levantaron los enemigos, lo experimentó cuando él estaba pasando una enfermedad, pero también experimentó el favor de Dios que dura por toda la vida. Dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovida, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. En los momentos donde él parecía que todo estaba bien y que estaba prosperado, dice, fue turbado. Por eso es que el hombre, hermanos, entendía cada una de las situaciones de la vida. Por eso que cuando usted esté prosperado es cuanto más humildad tiene que tener. ¿Me va entendiendo? Cuando vamos por los campos, yo siempre doy, tal vez parezca una enseñanza media vieja o antigua, ¿no? Pero la naturaleza habla del favor de Dios. Yo siempre digo, mira, este campo es tan hermoso, el crecimiento del trigo, el crecimiento en este tiempo del girasol. Y lo que notamos es que el girasol, cuanto más cargado está, sí, de fruto, es cuanto más agachado está. Cuando el girasol no tiene apenas, tiene allí la flor, usted va a notar que está para arriba. Pero cuando empieza a crecer ese girasol y empieza a dar fruto, esa semilla comienza a inclinarse. De la misma manera sucede con el trigo. Empieza a salir recto, pero cuando empieza a tener las espigas, se empieza a inclinar. ¿Cómo qué? Como testimonio que cuanto más crecemos, es cuanto más tenemos que estar humillados delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿usted quiere recibir cosecha? Aprenda a sembrar, porque así como nosotros vamos por la ruta y notamos que en un campo está lleno, hermanos, de plantación y que van a recoger una gran cosecha, a veces notamos en algunos campos que no hay nada, hermanos queridos, de esa riqueza. ¿Por qué no hay nada? Porque el dueño del campo no se dignó a decir, che, yo tengo que sembrar la semilla del trigo, yo tengo que sembrar la semilla del girasol, yo tengo que sembrar el grano del maíz. Entonces, al no haber sembrado, ¿qué sucedió? No hay crecimiento y no hay cosecha. Entonces, significa, hermanos, allí se da cumplimiento a la palabra del Señor. No nos cansemos de hacer el bien. Sembremos lo bueno, lo correcto, porque dice la Biblia que recibiremos cosecha si no desmayamos. Entonces, qué importante es la buena acción, qué importante es que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque estamos parados en el favor de Dios y en la misericordia de Dios. Allí mira lo que dice al versículo 8, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Versículo 9 dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura?
te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Es decir, cuando uno está muerto no puede hacer nada. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Fíjense cómo el hombre, hermano, tenía la capacidad de ayudar. Yo le he enseñado a ustedes en más de una oportunidad que a los hombres a veces nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta pedir por favor. Y me ha pasado cuando yo los primeros tiempos viajaba, he tenido muchas enseñanzas. ¿Por qué? Porque antes no teníamos GPS, antes, hermano, teníamos que comprar allí los mapas que eran más grandes que los capós de los coches y los teníamos que poner ahí y ver qué ruta nos podía llevar. Y obviamente había caminos que no conocíamos. ¿Qué sucedía? Nos terminábamos perdiendo a veces, o con la guía, allí buscando las calles por acá, por La Matanza, González Catán, Isidro Casanova, Virrey del Pino, La Ferrer, y tantas ciudades que hemos ministrado, y de repente buscar allí las calles y perdernos y no llegar a horario, hasta parar y decir, che, vamos a parar porque cada vez nos estamos perdiendo más, y bajarnos a preguntar, que estábamos pidiendo favor. En Uruguay nos pasaba, nos perdíamos, nos parábamos en el medio de la ruta y golpeábamos en la primer casa que encontrábamos y pedíamos el favor. ¿Qué le decíamos? Necesitamos que nos ayude, necesitamos llegar a Montevideo, a tal ciudad, a tal lugar, necesitamos que nos ayude. Entonces, ¿qué pedíamos? El favor. ¿Para qué? Para no perder el tiempo. A veces, hermanos, perdemos el tiempo que es tan valioso. El tiempo que hoy perdemos no lo vamos a recuperar mañana. Por eso es que cuando uno entiende el favor de Dios, que valora el tiempo. Cuando uno entiende el favor de Dios, entiende lo que es la misericordia, entiende lo que es la gracia y entiende que en ese favor y en esa misericordia tiene que ir a Dios y preguntar. Y si Dios, hermano, no te responde, es porque o está en mi capacidad o está en algún entorno de lo que me rodean que me pueden ayudar en aquello que yo estoy necesitando. Así que ahí tenemos que despojarnos y sacar de lado, hermano, el corazón equivocado. Entonces dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Dice, Jehová, sé tú mi ayuda. Y ahí miren este pasaje bíblico, el 11 y el 12. Has cambiado mi lamento en baile. Es una canción que cantábamos hace unos años atrás. Dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Fíjense que, hermanos, arrancamos en el versículo 5 y el hombre habla de la ira, pero también habla de la misericordia. ¿Por qué habla, del favor de Dios? ¿Por qué el hombre puede hablar del favor de Dios? Porque el hombre experimentó la misericordia, la gracia. Dios lo libró de la muerte, Dios lo libró de la enfermedad y Dios lo libró de sus enemigos. Entonces, hermanos, hemos comenzado esta etapa del mes de marzo. Muchos estamos enfrentando un montón de situaciones. Estamos viendo que nuestra nación está siendo golpeada en todos los aspectos. Vemos que en el mundo entero hay una revolución y notamos que hay guerra, rumores de guerra, hay pestilencia, hambre y pobreza en un montón de lugares, y no necesitamos ir a otra nación para ver la necesidad que hay. Solamente salga las noches en las calles y va a notar que hay necesidad. Pero saben, si hay algo que nosotros no nos podemos olvidar por encima de toda circunstancia, es que usted y yo caminamos con el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Caminamos con la misericordia de Dios, caminamos con la gracia de Dios. Por eso es que, yo voy a preguntar, ¿cuántos quieren crecer? Díganme en un fuerte amén. Aprendamos a tener una buena relación con Dios. Recién cuando nos entonaban los ministros de alabanza, adoración, alabanza a Dios, cántico, usted comenzó a notar que entre todos comenzamos a adorar a Dios. ¿Y qué comenzamos a sentir? Comenzamos a sentir el favor de Dios.
que es a través de su Santo Espíritu. ¿Usted se lo merece? No se lo merece. ¿Yo me lo merezco? Tampoco me lo merezco. Sin embargo, porque Dios lo determinó, que a través de la alabanza y la adoración, Él dijo, yo voy a estar en medio de mi pueblo. Y la Biblia sabe que también nos enseña que Dios busca tales adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y ahí es cuando su iglesia dice, acá estamos, Señor, entonándote cánticos de alabanza y de adoración a ti. Aunque tenemos problemas, aunque estamos pasando dificultades, queremos que usted venga a través de su favor y de su misericordia y su gracia, y venga e intervenga, y no permitas que nuestros enemigos se burlen de nosotros, no permitas que la enfermedad nos batalle, Señor, sino por el contrario, sánanos, papá querido, y ayúdanos a tener un corazón delante de ti correcto, porque entendemos que a través de esa gracia y de ese favor vamos a seguir adelante en el nombre bendito de Jesús. Así que nunca piense que Dios lo ha abandonado. Tocarle a otro y decirle, Dios no te ha abandonado. Decirle, dale. Yo cada vez que me levanto a la mañana le digo, gracias Dios. Y algunos me dicen, ¿por qué das gracias? Porque la Biblia me enseña que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Entonces digo, comienzo un nuevo día. Y en ese nuevo día entiendo que lo viejo pasó y que yo tengo la posibilidad de generar cambios, tal vez en errores que cometí el día anterior, en situaciones que me llevaron a alejarme de la presencia de Dios, o en ataques del enemigo que me hicieron decaer un poco en la fe. Digo, Señor, hoy te pido que me fortalezca, porque no quiero fracasar como fracasé el día de ayer. Hoy quiero tener victoria sobre mis enemigos en el nombre bendito de Jesús. Entonces, hermano, tal vez esté pasando usted un momento adverso, pero sepa que el favor de Dios hoy reposa sobre usted y también reposa sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermano, si usted está pasando un momento de enfermedad, dígale, Señor, necesito su intervención. Los médicos me han desahuciado, no me encuentro nada, ya no sé qué hacer. Vamos a pedir el favor de Dios. ¿Qué le parece? Si usted está pasando un momento difícil en su economía, porque nuestra nación está siendo sacudida en todas esas áreas, ¿qué le parece si le decimos, Señor, yo quiero ser un hijo favorecido por ti? Y tal vez así como el hijo pródigo, Señor, malgasté todo lo que vos me entregaste. Lo gasté equivocadamente. Yo vengo a pedirte perdón por haber manejado mal mi economía, Señor, por no haber tomado la responsabilidad de ser un buen administrador, por no haber valorado, Señor, los regalos que vos me hiciste. Yo vengo a pedirte perdón y vengo nuevamente a tu casa. Y allí que te recibe el Padre. ¿Y cómo te recibe? Con un abrazo, con un beso, haciendo fiesta, poniendo calzado en tus pies, dándote nuevamente vestidura y anillo en tu mano para decirte, te contaminaste, yo te santifico, erraste en tu caminar, yo te voy a enseñar a caminar, pero sobre todas las cosas yo te doy el anillo que representa la identidad como hijo. ¿Por qué? Porque en la casa caminas bajo el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que cuando Dios lo sana, hermano, a usted, o cuando Dios lo utiliza a usted para orar por un enfermo, para que Dios lo sane, nunca se olvide, hermanos queridos, que no fue a usted, fue la gracia y la misericordia y el favor de Dios sobre esa vida, sanando al enfermo. Cuando una persona es liberada y que Dios lo utilice a usted, no piense que es usted, es el Señor, es la gracia y la misericordia y el favor de Dios que usted utilizó a vos. ¿Para qué? Para poder bendecir a otros. Y en esta noche yo entiendo que si Dios nos habló de esta palabra es porque entiendo que la gracia y el favor de Dios reposa sobre todo MAPRI, y juntamente con MAPRI reposa sobre nuestras vidas en el nombre bendito de Jesús. Y si hoy estamos bendecidos, si hoy estamos sanos y si hoy estamos creciendo, yo creo que cada día más nos vamos a abrazar del favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a todo esto? Cada vez que usted emprenda algo y que usted está en su trabajo, dígale, Señor, que tu favor esté sobre mi trabajo. Cuando usted está haciendo algo, diga, que tu favor, Señor, esté allí en lo que estoy haciendo. Bendice la obra de mis manos.
Señor, que tu favor esté sobre mi salud, aunque tal vez no me lo merezco porque maltraté mi cuerpo, no lo cuidé, Señor, no lo valoré. Yo te pido que largura de días vengan sobre mi vida. Señor, sáname, restáurame, aún de cosas que yo no sé, Señor. Aún de enfermedades que yo no sé, te pido que la gracia y el favor divino venga sobre mi vida y me sane y me restaure en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos limitados. Usted y yo a veces nos enojamos y cometemos gravísimos errores que alejamos la presencia de Dios. Pero cuando tenemos la humildad que tuvo el salmista David, porque, hermanos, obtuvo la humildad, no, hermanos, porque había nacido en su corazón la humildad, sino porque el proceso lo llevó a entender quién era el que lo libraba de sus enemigos, de la enfermedad y aún de tener un corazón equivocado. Era Dios mismo